En la cena anual, ustedes saben, de la Fundación Libertad, hubo una imagen que quedó congelada absolutamente para todos para ver definitivamente la locura de la clase dirigente argentina y a dónde nos están llevando esa locura. Fue una imagen muy contundente, muy contundente. Milei, que el primero con el que habló apenas había ganado la misma noche del triunfo, es con el exmandatario Mauricio Macri, que lo ayudó a aprobar muchas de las leyes en el Congreso. No se saludaron ni siquiera como mandatario y exmandatario, expresidente, no compartieron el espacio y evidentemente están profundizando una distancia que se arrastra obviamente desde el año pasado, donde definitivamente triunfaron en los alrededores del presidente Javier Milei, quienes decían que aliarse con el PRO no era conveniente. Y ahora estamos en contacto con Luciano Román, que es periodista, secretario de redacción del diario La Nación. Buen día, Luciano, gracias por atenderme. Sergio, te saludo desde San Juan, ¿cómo estás? Un gustazo. Bien, bien. Bueno, a ver, Luciano, ni se saludaron Macri y Milei. Bueno, a mí me parece que esa escena de la semana pasada en la cena de la Fundación Libertad, cuando el expresidente Macri y el presidente Milei no se saludan, es una escena muy sintomática del clima y de la atmósfera política que se está profundizando en la Argentina, ¿no? Porque pensemos que Macri y Milei eran, por lo menos hasta hace 5 minutos, aliados y sostienen los espacios de cada uno, una alianza parlamentaria que está vigente. De manera que la dificultad hasta para saludarse protocolar y formalmente en un encuentro público, lo que está expresando es una dificultad muy profunda en la Argentina para que los actores políticos puedan sentarse a dialogar, ¿no? De manera que a mí me parece que más allá de lo anecdótico o de lo pintoresco que pueda resultar el episodio, resulta muy sintomático y muy expresivo de algo más complejo y más de fondo en la Argentina, ¿no? Que es esto, una dirigencia política fracturada, en una fase que yo digo es superadora incluso de lo que hemos denominado hasta hace poco tiempo la grieta, porque la grieta aludía a dos bandos antagónicos, ¿no? Y definía un poco ese cuadro político del kirchnerismo y el antikirchnerismo. Pero ahora lo que vemos es que aún dentro de los mismos espacios de coincidencia política, existe esta dificultad, ¿no? Hasta de saludarse. Claro, absolutamente, pero históricamente y a la luz de lo que se ha visto durante estos 2 años, siempre Milei aparece con una mejor sintonía con el peronismo, no sé de qué clase, que con el PRO. Ha sintonizado mejor en casos con el peronismo que con el mismo PRO. Y en el caso del periodismo, ¿qué es lo que está pasando? Sí, porque vos fíjate que la mayor violencia retórica del presidente contra el periodismo es contra el periodismo que expresa los valores republicanos y que inclusive en términos de grandes lineamientos ideológicos podría tener hasta alguna coincidencia con el rumbo del gobierno, ¿no? Sin embargo, hay ahí una dificultad para convivir con los matices aún dentro de un marco de coincidencias de fondo. Entonces, bueno, me parece que esto está reflejando algo del clima político muy enrarecido y casi te diría muy patológico en la Argentina, ¿no? Y vos fíjate que con esta paradoja, porque al mismo tiempo esos sectores que acusan al periodismo de contaminar la cabeza de la gente, dicen que el periodismo tiene cada vez más irrelevancia, menos influencia, menos capacidad. Ahora, por un lado dicen eso y por el otro sostienen que el periodismo tiene la formidable potencia como para engañar a la gente o hacer que la gente no se dé cuenta de cuál es su propia realidad, ¿no? Entonces ahí hay también un contrasentido muy sintomático. Pero bueno, me parece que todo esto forma parte de un clima político realmente muy atravesado por antagonismos que nos está conduciendo a un debilitamiento de nuestro sistema de convivencia, ¿no? Y me parece que ahí está el punto más grave.
por ahí no, nos perdemos en las anécdotas, pero todo esto lo que nos está produciendo es una dificultad para sostener, ya digo, valores elementales de la convivencia democrática, de la convivencia civilizada, ¿no? Parece que la escena que vimos en el Congreso el otro día, cuando el presidente, ante la pregunta de mobileros o de periodistas acreditados en el Congreso, les contesta con esa virulencia: ustedes son chorros, ustedes son delincuentes. Me parece que estamos naturalizando cosas que nos llevan a una erosión ya digo, del sistema de convivencia. Y ahora que las encuestas marcan una imagen en la imagen del presidente una caída bastante importante. Encuestas que obviamente sabemos que a veces se equivocan, a veces aciertan. Pero está el mal humor de la gente, porque vos te puedes dar ciertos lujos cuando la economía está funcionando. Ahora, pelearte con todo el mundo cuando la economía ni siquiera está funcionando como corresponde, más el escándalo de Adorni, más los préstamos del Banco Nación para los acomodados, bueno, parece que el bolsillo sin duda en la Argentina sigue mandando más, ¿no? Sin duda. Y seguramente la situación económica es la que marca un poco el estado de la temperatura social o del termómetro, ¿no? Pero cuando la situación económica empieza a dar señales de angustia, bueno, todo lo otro adquiere una relevancia y una dimensión significativa también. Probablemente el caso Adorni no hubiera tenido el mismo impacto en una economía floreciente, en una inflación definitivamente controlada. Ahora, cuando el contexto no responde a estas variables, sino muy por el contrario, cuando la inflación da señales de rebeldía, cuando la actividad económica no termina de recuperarse, cuando el crédito no termina de motorizarse, bueno, hay episodios, si se quiere, vinculados a la transparencia, a la ética del gobierno, empiezan a tener otro impacto en la opinión pública. Y me parece que eso es lo que estamos viendo, que el caso Adorni ha encajado en un momento en el que efectivamente las angustias por la situación económica son más marcadas, ¿no? Entonces puede precipitarse, y yo creo que esto es lo que están reflejando las encuestas, bueno, un cambio en el humor social, que por ahora no es dramático, pero que evidentemente es muy inquietante para el gobierno, porque lo ha llevado a los niveles más bajos desde el inicio de la administración, ¿no? Luciano, muchísimas gracias, muy gentil como siempre, ¿eh? Gracias. Compañera de emociones, ondas que llegan. 89.3 desde San Juan, la radio de la opinión pública.